Muy bien, a las 8:23 tengo el gran gusto de saludar a la querida colega, que estuvo con un tema de una gripe fortísima, como mucha gente estos días, así que teníamos prevista hablar con ella desde hace varios días, pero no lo permitía la garganta. Creo que ahora está mejor, así que saludo a la periodista, docente de la UBA, que acaba de lanzar un libro muy interesante y muy adecuado a la época. Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet. Saludo a Mariana Moyano. Mariana, mucho gusto, mi nombre es Jorge Chamorro, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Uy, Dios mío, ¿cómo estamos, por favor? No, y esto es estar bien, estaba directamente sin voz. Qué bárbaro, qué Se bárbaro. me Y che, ¿te agarró conviene así. hacer la nota? ¿No querés que hablemos mañana o estás? No, 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 ¿Podés no, no. hablar? Sí, así, si vos me tolerás con esta Yo voz, sí, como yo por todo. vos, que capaz que te hace peor, qué sé yo. No, por ahí toso un poquito en algún punto, estoy medio Ay, cachuza, Dios sin mío. perdón. ¿Estás curada ya? Este es lo que quedó, el resabio de la gripe o ya está? Se supone que sí, pero viste como son tan fuertes estas, No, y uno la verdad es que no puede parar, porque no. habría que hacer, como dicen las abuelas, bueno, una semana de cama, pero ¿quién puede hacer una semana de No, cama? aparte justo largaste el libro, te llaman de todos lados, te hicieron notas en todos lados y vos justo Sí, con no, esto. pero vos sabés que yo había quedado con ustedes la semana Claro. pasada y del viernes a hoy es la primera vez que hablo, porque no podía hablar No, completo si ya sé, directamente. si Nancy me decía, no puede hablar, no sabe, no No, puede no, hablar. te juro que no podía, levanté un montón de notas y Ay, todo. Dios mío, justo que lanzaste el libro. Le mandaba audio a las producciones diciendo, mirá, no te estoy diciendo, te juro que no puedo hablar. Qué Se locura, reían, pobre, qué pero bueno. locura. Buah. Así que acá estamos. Bueno, Acá es un estamos. gusto hablar. Mariana Moyano, ustedes la recordarán, una periodista, bueno, aparte tiene muchos años en esto, pero bueno, se hizo muy famosa con el 678. Y yo quiero aportar algo. Mariana Moyano, muy educada, siempre muy correcta, tenía un programa en Radio Nacional, me acuerdo, muy lindo, que hacía un resumen de la semana. Bueno, una periodista muy destacada, muy correcta, muy querida en el medio. Y me acuerdo, a propósito de la industria del odio en Internet, yo con ella me acuerdo la industria del odio hacia el periodista que no dice lo que determinado sector de la sociedad quiere, ¿no? Digo porque está este debate ahora de los medios, etcétera. Y a Mariana Moyano me acuerdo que le robaron la casa y había gente que festejaba que le habían robado, que se le habían metido en la casa. ¿Te acordás, Mariana? No te quiero Sí, recordar claro. eso, No, pero por supuesto, pero sí. qué muestra a propósito del odio, ese odio que lo viviste vos en persona, ¿en qué se trasunta ahora en Internet? Bueno, me parece que es como que se hubiera profesionalizado, digamos, ¿no? Esto que hace 7 años era una especie de sorpresa, en el sentido de que cuando uno se encontraba con eso, te impactaba de un modo que hoy ya no, por lo menos no a nosotros que estamos como más expuestos. Obviamente una persona común, digamos, que tiene una cosa de utilización de las redes sociales de un modo más hasta familiar, en algunos puntos con Facebook, por ejemplo, eso puede llegar a impactarle muy mal. Hoy eso, digamos, que algunos recordarán, que por supuesto, bueno, vos recordás, yo por supuesto recuerdo, que era como una especie de andanada o una excepcionalidad. Hoy en realidad es parte de la lógica de funcionamiento de las redes sociales y está profesionalizado en el sentido de que hay equipos, hay profesionales de la comunicación que trabajan, pagan, arman estructuras para que eso funcione, y además lo que provoca, que es lo que a mí me preocupa más todavía, que se gasten fondos públicos para eso, mucho más, es que todo el resto de nosotros, a quienes no nos pagan para actuar de esa manera, al ver que la lógica de funcionamiento de las redes es así, lo hagamos y participemos de ese funcionamiento y que seamos también parte de la maquinaria troll, con los linchamientos, con los scratches, con la circulación de información que no está chequeada, porque pensemos lo siguiente: las estructuras gubernamentales, sobre todo, o de campañas, existen, se pagan,
algunas se pueden documentar, otras no tanto. Eso está comprobado, para que quede claro antes que nada, eso está comprobado que el gobierno tiene troll y bots profesionales. Sí. Eso está comprobado, en el libro hablan algunos de los protagonistas de eso, está la documentación de bajo qué estructura funcionan. No es cierto, como digo en el libro, no es verdad que al lado de la oficina de Marcos Peña hay una oficina grandota llena de computadoras donde todos están troleando. No funciona así. Es una cosa mucho más exquisita, mucho más compleja, sutil, claro. Más sutil. Pero hay personas que asumieron cargos gubernamentales para armar esos equipos, para sistematizarlos desde el Estado Nacional, y eso funciona, están los nombres. Las personas que armaron eso después se corrieron y fueron a trabajar directamente en la campaña en el 2017, y ahí siguen armando la campaña, pero la estructura se mantuvo con las personas a cargo y demás. Hay una cantidad de cosas que por supuesto no están documentadas, por lo tanto se llega hasta una parte, ¿no?, de la comprobación, claro, del documento. Después uno, cuando aparece, yo por eso también me reuní con muchos de los, entre comillas, trolls, para que me contaran cómo los hacen trabajar, cómo funcionan, como para entender eso. Algunos dieron su nombre, otros no, obviamente por cuestiones de temor. Sí, claro. Muchos incluso que ya no están formando parte de esa estructura, pero algunos no quisieron dar su nombre por temor a que a ellos les hicieran lo que ellos hacían, porque vivieron en carne propia, digamos, lo que generan, el odio que provoca. Mirá vos. La instalación de mentiras, cosas que a una persona le pueden... ¿Tenemos que ir a las noticias o algo así? No, por favor. Me interesa que ibas a dar, me parece, algunos ejemplos de esto, ¿no? No, porque escuché el tip, ¿viste? Y nosotros somos como el perro de Pablo. Tal cual. Y entonces, en el caso de algunos, lo que ellos... claro, no, decía que se instalan cosas que son por ahí pequeñeces para la historia de la información, pero para las personas involucradas son daños infinitos, cosas que te digamos, cargas que te escalan, motes que te ponen, y no te lo sacas más, ¿viste? ¿Tenés algunos ejemplos de esto que te contaban los mismos trolls? En el caso, por ejemplo, yo con algunos lo que algunas cosas no están contadas en el libro porque en algunas eran muy directas hacia mí, entonces medio como que me pareció un exceso de protagonismo, pero cosas que me contaban, por ejemplo, de cómo hacían, cómo lanzaban lo que nosotros supuestamente ganábamos en 678, todo falso, ellos sabían que era falso, me acuerdo, pero lo instalaron. A él te confesaba que le pagaban para que hagan ese tipo de operaciones. Bueno, ahí empezó la parte en que a mí se me puso más interesante en la elaboración del libro. Yo inicialmente me puse a tratar de investigar y llegar, como que mi punto culmine era llegar a sentarme a hablar horas con estas personas y que me contame por adentro la maquinaria, ¿no? O sea, entonces después, cuando yo empecé a tirar más del violín, me di cuenta que había una parte que ellos hacían eso sin que les pagaran. Yo decía, ¿por qué? Mi pregunta en mi cabeza era, entonces, ¿por qué alguien trabaja de generar odio hasta incluso si no le pagan en dinero? ¿Qué cosa hay? Bueno, y ahí entendí que en realidad las redes sociales son el lugar que te pide como combustible ira, enojo, furia, señalamientos, linchamientos. Es como que todo, y es una especie de catarata, y uno va subiendo en su propio funcionamiento como usuario en participar de esto. Entonces ahí dije, acá estamos frente a una industria que tiene por un lado el componente pago, por otro lado la lógica propia de las redes sociales que necesitan esa palabra tan poderosa como es el insulto. Vos fíjate que tenés 15 amigos, 14 te dicen algo lindo, uno te dice algo feo, ¿vos en qué te quedas pensando? Sí, en lo claro. Que te dijo es, obvio, bueno, el algo feo, sí. Eso, ponerle en un cumpleaños, una escena que te hago, eso multiplicarlo de a miles con anónimos. O sea, lo que funciona, la palabra poderosa en las redes sociales es la palabra ofensiva, claro. La palabra, porque es la que cala, es la que nos deja pensando. Bueno, la máquina, como me gusta decirle a mí, no es una máquina, por supuesto, pero a mí me gusta pensarlo como una gran industria. Bueno, la maquinaria funciona con eso. Ahí yo me di cuenta
que puede funcionar una industria elaborada, profesionalizada y pagada porque hay otra industria aún mayor, que es el mecanismo propio, la lógica propia de las redes sociales, que necesita de ese combustible. Y ahí es donde me parece que todo el resto de los usuarios que no participamos de modo profesionalizado como cosa paga para que salgamos a insultar a otro, ¿cómo nosotros podemos ser partícipes o no, al menos si somos conscientes, de esa manera de funcionar en las redes sociales? Nosotros tenemos algunas herramientas para poder no ser trolls, pero si no nos informamos de un modo profundo sobre cómo funcionan las redes sociales, inmediatamente somos parte de esa lógica. Te lleva sola, Jorge, es algo que si uno no se da cuenta te lleva solo, porque estamos muy vulnerables frente a la... Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero con la experiencia que vos tenés en esto, yo dejé de participar en las redes por eso mismo que vos contás. O sea, yo ya no me daba cuenta exactamente lo que vos decís. Alguna vez tuve incluso entrecruces con algún economista muy conocido hoy, que es candidato, etcétera, y me daba cuenta que era un agravio, ¿no? Pero yo estoy discutiendo sobre un tema de industria, sí, industria no, y era un agravio, y me di cuenta que eso me generó un montón de más adherentes, como vos mismo lo decís, potenciaba el agravio, potenciaba los seguidores hacia mí, y yo no quería entrar en eso. Entonces yo mismo me abrí, porque era una cosa que no me gusta, ¿viste? Directamente. Por eso a mí me parece que, digamos, que la opción puede ser irse, pero por ejemplo en mi caso, que yo, en la Argentina a mí, estos años se me complicó trabajar, ¿no? O sea, primero por la crisis fue fenomenal que estamos viviendo, que es algo, un descalabro que nunca he visto. Pero más allá de eso, a eso sumale nuestra situación, quedamos como mancha venenosa, ¿viste? Bueno, eso te iba a decir, me contaron, es cierto que ay, por Dios, se me fue el nombre, conmigo no, ¿cómo era el? Orlando Barone. Que Orlando Barone casi no sale a la calle, que prácticamente estuvo un tiempo guardado porque lo insultaban por la calle. Eso no pasó. No, él lo que decidió es, no quiero ser su exégeta porque él se puede explicar solo, pero bueno, soy su amiga, soy su compañera, lo quiero mucho. Y no, él lo que en la calle, la verdad es que nosotros tuvimos momentos corobados en la calle, fueron las épocas del 2012-2013, cuando fue la furia cacerolera. Esos años fueron jorobados para nosotros en la calle. A mí me tiraron un auto encima, o sea, fue heavy. ¿Un auto encima? Sí, fue heavy, fue feo. Que fue la misma época del robo, fue toda una época muy confusa, no sé, algo más, pero no. Y a medida que fue del 2015 a hoy, a medida que fueron transcurriendo los días, o sea, a más gobierno de Macri, nosotros más héroes en la calle somos, es increíble. Porque todo lo que dijimos, es que alguien puede haberle gustado el programa, no haberle gustado, todo lo que vos quieras. Ahora, palabra que dijimos, palabra que sucedió. No porque éramos genios, sino porque era cuestión de sentarse a leer nomás con un poquito más de detenimiento, o sea, entonces lo que sí Orlando decidió por voluntad propia fue él correrse. Él dijo, yo no quiero volver a estar en los medios, no quiero volver a dialogar con los medios de comunicación, me voy a pelear. No tengo ganas de pelearme a mi edad, él es un hombre mayor, es un viejo pero es un tipo más grande, y decidió que era su momento. Yo lo vi hace poco, le está muy bien, pero lo que decidió es como no tener exposición pública. Él se apartó él mismo. Y decime, así que lo que notás, Mariana, es que vos, la colega que escribe en Página 12, Sandra, van por la calle y ahora la gente las reivindica de alguna manera. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que nosotros nos tiraron arriba el mote de que éramos personas que nos estábamos haciendo millonarias. Claro. Llegaron a decir que nosotros ganábamos 90.000 pesos hace 7 años. ¿Sabes lo que son 90.000 hace 7 años? Por favor. Una fortuna. Dios mío. Claro. El tema es que eso, una vez que yo no tengo casa propia, alquilo.
Vivo en el mismo barrio de siempre. Llevo a mi hija a la escuela todos los días, la voy a buscar. Voy al mismo chino. Me ven en la calle, salgo voy al mismo gimnasio de siempre. Hago las mismas, ¿entendés? Claro, Compro claro. en el sueldo de los productos de limpieza de toda la vida. O sea, ¿entendés? Mi vida es la misma antes 678, durante 678, después de 678, con la catástrofe económica que nos toca Obvio, a todos. obvio. Yo no tengo un auto más grande, no me fui a vivir a ningún... O sea, entonces llega un momento La en que mentira salvo se que cae. porque salvo que alguien quiera vivir en un termo, ¿entendés? Si ve nuestras vidas, y no es que yo, la vida de todos nosotros es así. Entonces, cuando alguien dice, pero para un poquito, Mariana Moyano está comprando en el chino como compró siempre. Sandra Russo saca a pasear a los perritos como lo hizo siempre. Nora sigue viviendo en la misma esquina de siempre. Barra va en el mismo auto de siempre. Lucho tiene el mismo, le gusta comer asado como siempre. Orlando vive, o sea, todos hicimos la misma vida de siempre. ¿Dónde nos hicimos millonarios? Llega un punto en que salvo que se hace un necio, es imposible sostener eso que les hicieron creer. Yo no digo que vengan y me reconozcan nada, simplemente digo, vivan en paz, Claro, claro. sabiendo que nos engañaron. Y Sin que, bueno, embargo, Mariana, hay colegas, porque a veces el odio viene de los mismos colegas hacia son los que ustedes. más no, Es sí, tremendo, ¿eh? Uno pero yo escucha no a los que entiendo hablan del eso, periodismo de guerra, que reconocen que hacen Yo periodismo, les tienen no- odio a ustedes. ¿Pero qué? ¿Por qué Sí, es eso? pero a mí, mira, a mí eso me da un poco hasta de, me da una cierta pedantería y cierta soberbia, tengo que reconocerlo. Yo doy clase en la facultad desde el año 1994. Siempre me dediqué a enseñar de modo con los contextos teóricos, digamos, con una Sí, sí. cosa, no como uno puede hacer una columna en televisión, sino con una profundización más larga. Me dediqué a enseñar cómo se construye la información, lo que los periodistas hacemos de modo automático. Yo a mis alumnos, Lo teorizaste y lo decodificaste para explicarlo y enseñar. claro, Correcto. entonces explico, digamos, cómo se hace, y explico, bueno, las bambalinas de la construcción de esta noticia. Atrás de eso tenemos, y ahí vemos todos los textos, digamos, de diferentes escuelas, digamos, la teoría y la práctica, todos juntos. Ojo, es lo mismo que explico yo, que explica Wieniawski, el padre, cuando da clase en la Universidad de San Andrés. Claro, ¿Ves que claro. lo que yo estoy diciendo es Claro. que enseñamos lo mismo, lo que pasa Tal es que cual. uno lo reconoce y el otro no, esa es la diferencia. Entonces, yo explico esto, y es lo mismo que explica Wieniawski padre en la Universidad de San Andrés. Digo, porque adoptamos los mismos textos, y yo me tomé el trabajo de ir a ver qué enseñaban ellos, Mirá vos. para decirles, ves, enseñamos lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso se sabe desde que el mundo es mundo y circula en los ámbitos universitarios desde siempre. El problema es que nosotros, al contar eso en televisión, lo que terminamos haciendo es como esos programas, ¿viste?, donde los magos muestran el truco. Muy buena figura, muy buena. Bueno, Los magos los odian, los odian. Los odian porque les cagan el truco. Claro. Entonces yo entiendo que a mí me deteste, por eso digo que me da hasta cierta pedantería, porque yo sé que de mí van a hablar dentro de 30 años como un mito de un programa de televisión, y de ellos no van a hablar nunca más nadie, ¿entendés? Porque yo de lo que estoy orgullosa es de que nosotros desde ese programa, te guste o no te guste, construimos ciudadanía, porque nadie nunca más en la Argentina, seas macrista, kirchnerista, peronista, liberal, de izquierda, trotskista, estalinista, lo que sea, nadie más puede decir de vuelta que los medios de comunicación son objetivos. Tuvimos que aceptar y crecer de modo ciudadano y ver cómo se construye la información, así como conocemos las bambalinas de los sindicatos, de la iglesia, del parlamento, del Poder Ejecutivo y de los medios de comunicación también. Eso es crecer en ciudadanía. Entonces, yo de lo que estoy orgullosa es que demostré al último peón de no sé dónde y al último empresario de la otra punta todos tuvieron la misma información respecto de cómo les llegaba a ellos la información. Obviamente que una corporación como la periodística no va a aceptar que debe conocer el truco. Por supuesto, porque yo si fuera parte de eso me pasaría lo mismo, porque es aceptar que no somos vacas sagradas, que no somos los fiscales de la República, que no tenemos la razón de todo, que no tenemos por qué ser parte del Star System, que no somos lo más importante, que la libertad de prensa no está por encima de cualquier otra libertad. O sea,
hay que bajar un montón de privilegios. Entonces yo entiendo que me odien. Mariana, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte a propósito. No, me encantaría tener una hora larga, pero bueno, viste cómo es, la primera mañana tiene este tema. ¿Qué opinás de la solicitada de varios justamente de esos colegas, de colegas nuestros, que firmaron para apoyar a Daniel Santoro ante la indagatoria que va a tener que dar ante el juez Ramos Padilla? Mira, Jorge, vos estás acusado de tener que ver con una operación de los servicios de inteligencia. No, yo tampoco. Bueno, que se hagan cargo las personas que participan de acciones delincuenciales con los servicios de inteligencia. Eso no tiene nada que ver con el periodismo. O sea, si están defendiendo una acción delincuencial con servicios de inteligencia, allá ellos. Yo no tengo nada que ver con... A mí que, es más, si alguna vez me pasa algo, que esa gente nunca me defienda, porque me da mucha vergüenza. Hablan de hay que preservar la fuente. Sí, bueno, pero una cosa es preservar la fuente, otra cosa es formar parte de una extorsión a través de información de los servicios de inteligencia, que no lo estoy contando yo, lo dicen los compañeros que trabajaban con Daniel Santoro. Romina Mayen dijo esto, claro. Ella contó. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, entonces, ¿viste? ¿Qué tenés que...? Una cosa es que vos digas, mirá, mi amigo lo voy a defender. Bueno, yo también defiendo amigos, pero no voy a decir que eso es periodismo. Perfecto. O sea, correcto, totalmente. Una pregunta final. Lo que está pasando con la fake news, la influencia que se comprobó con las declaraciones de Cambridge Analytica en Gran Bretaña, las influencias con Donald Trump, en el NET, en el Brexit, en el tema del acuerdo de paz en Colombia, ¿vos crees que van a tener un peso muy importante acá en la Argentina y se está dando un caso de fake news y de manipuleo como nunca antes? Mira, las informaciones falsas nacieron al mismo tiempo que nació la prensa, digamos. Esto de dicen fake news ahora, sin duda, es como, viste, ensalada de verdes en colchón de no sé qué. No, es mentira. Tal cual. Le dicen fake news para que quede más lindo. La diferencia, y ahí sí me parece que es una de las cosas que me interesó de sacar este libro, la diferencia respecto a hace 50 años es que hoy nosotros mismos, como usuarios de redes, somos todo el tiempo propaladores de estas informaciones falsas. Le damos un volumen que con el medio solo no tendría. Por eso me parece que tenemos que ser muy responsables en la utilización. Qué interesante, ponés mucho el acento en los indiferentes que no se dan cuenta que son idiotas útiles a esa escalada de violencia, porque en definitiva es el viejo dicho, la violencia genera violencia, ¿no? Total, es que ahí está en la razón de ser de las redes sociales, Jorge. Yo creo que somos muy los candidatos incluso están todavía, hasta Macri, que se supone que es un relojito funcionando, no dimensionan, para bien o para mal, lo que significa ese nuevo mundo. Yo te digo para que tengas idea de un dato. En el planeta, en el planeta Tierra, la mitad de la humanidad ingresa por primera vez en el día a una información a través de una red social, no lo hace más a través de medios de comunicación. Mirá vos. Entonces vos fíjate el nivel de importancia, porque esto ocupa desde los niñitos hasta los adultos, ya no existe más esta cosa de adultos y niños. Claro. O sea, la mitad de la humanidad de personas desde 8 años a 99, su primer clic para informarse en el día es lo primero que le dice una red social antes que el medio de comunicación. Imagínate si no somos vulnerables. Impresionante. Me gustaría seguirla, Mariana, en otro momento, ¿puede ser? Cuando vos quieras. Va a ser un gusto. Con todo gusto. Gracias, Mariana, gracias, que te mejores. Un abrazo muy grande y perdón por la voz. No, salió bárbaro, se entendió claro. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Mariana Moyano, nuestra colega, docente, profesora de la UBA, con su nuevo libro, Troll, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta. Con la conducción de Jorge Chamorro por la 770.